Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este webinar sobre cómo crear informes personalizados en Moodle, donde trataré de desvelar los grandes misterios de esta potente herramienta que tenemos a nuestra disposición dentro de nuestro LMS. Mi nombre es Juan Antonio de la Cruz, soy Project Manager en Tracypunt y cuento con más de 20 años de experiencia en el ámbito del e-learning, principalmente en Moodle LMS y Moodle Workplace. Para los que aún no conocéis Tracypunt, somos una empresa con más de 20 años de experiencia viajando por los mundos de la tecnología y el e-learning. Somos Premium Partners de Moodle y aunque nuestro core está centrado en ofrecer soluciones de e-learning, también ofrecemos otro tipo de servicios como es la creación de contenidos, desarrollos web y tecnológicos y diseño. Y bueno, después de habernos presentado brevemente, nos podemos centrar en lo que realmente nos interesa, que es hablar de una herramienta que pienso yo que es clave en Moodle, que son los informes personalizados a través del Report Builder. Moodle, como ya sabemos, es una plataforma de aprendizaje de enseñanza online y que para ofrecer un mayor control y entendimiento de nuestra plataforma yo creo que es clave poder analizar los datos de nuestra plataforma. Y con la herramienta nativa de Report Builder, podemos crear informes personalizados y obtener información muy útil para la toma de decisiones. Por lo tanto, el objetivo de hoy es explicaros qué son los informes personalizados y cómo usarlos para optimizar la gestión del aprendizaje. Los informes personalizados son una herramienta que está integrada en Moodle y que permite crear informes flexibles y adaptados a nuestras necesidades, ya que podemos obtener datos de prácticamente cualquier ámbito de nuestra plataforma, como veremos más adelante. Estos informes nos permiten una mayor personalización y control de los datos que queremos obtener que aquellos informes que ya vienen predefinidos en Moodle. Y entre los beneficios que nos ofrecen los informes personalizados, pues tenemos que nos permiten filtrar y nos permiten visualizar y compartir la información clave de nuestros cursos y nuestros estudiantes con aquellas personas que realmente necesitan esa información para poder tomar las decisiones correctas. Las características principales de los informes personalizados, pues aquí los tenéis. Tiene una interfaz muy intuitiva y muy sencilla de usar, como veremos a continuación. Tenemos a nuestra disposición una gran selección de fuentes de datos de donde obtener la información. Y podemos aplicar filtros no solo a la hora de crear el informe, sino que cuando ya tenemos los informes creados, podemos agregar una serie de filtros para en un momento determinado obtener solo la información que realmente necesitamos dentro de ese informe que hemos creado. Y por supuesto podemos exportar el informe en varios formatos, como puede ser CSV, Excel o PDF. ¿Y cómo creamos un informe? Pues bueno, aquí tenéis los pasos, pero yo creo que será mejor si lo vemos en un ejemplo en directo, ¿no? Así que nos vamos a nuestra plataforma Moodle y para acceder a los informes personalizados tenemos que ir a administración del sitio, informes y aquí abajito informes personalizados. Si ya tenemos informes creados, pues nos lo mostrará aquí, y para crear un nuevo informe pues simplemente tenemos que darle al botón de nuevo reporte. En el nombre pues podemos poner el nombre que queramos, obviamente. Vamos a hacer ahora un informe sencillito sobre nuestros cursos. Y en el origen del informe pues os leo los que podemos elegir. Son anotaciones, archivos, blogs, categoría de cursos, cohortes, comentarios, competencias, cursos, grupos, insignias del usuario, logs de tareas, marcas, participantes del curso, roles y usuarios. Es decir, que tenemos una amplia variedad de dónde obtener la información. En nuestro caso vamos a hacer un simple informe para saber cuántos cursos tenemos. Pues seleccionamos el origen del informe, cursos. Esta marquita de aquí simplemente nos indica si queremos ya que nos cargue un informe, entre comillas, predefinido que nos muestra Moodle, o si queremos empezar desde cero. En nuestro caso vamos a empezar desde cero. Así que quitamos el check. Le damos a guardar y ya podemos empezar a trabajar en nuestro informe. Aquí, como vamos a hacer uno muy sencillito para saber cuántos cursos tenemos, pues nos interesa saber el nombre de la categoría. Podemos poner un recuento de cursos que nos diga los cursos que tenemos dentro de la categoría y el nombre completo.
¿vale? Aquí en la izquierda pues tenemos toda la serie de datos que podemos incluir en nuestro informe. Y como habéis visto, es tan sencillito como clicar donde queramos, lo que queramos incluir, y se nos añade el informe. Ya tenemos aquí nuestras columnas. Ahora, por ejemplo, si queremos que el recuento de cursos, en vez de estar aquí en medio, esté al final, pues tan fácil como arrastrarlo donde queramos mostrarlo. ¿Que no queremos saber el recuento de cursos? Lo quitamos. Tan sencillo, ¿vale? Pero vamos a ponerlo. Obviamente estos son los nombres que vienen por defecto dentro del que saldrán en la columna del informe, pero los podemos personalizar con el nombre que queramos, ¿vale? Y luego aquí en estas casillas de agregación nos muestra una serie de opciones que podemos hacer con estos datos. Por ejemplo, en nuestro caso, pues no tendría mucho sentido tener aquí tecnología, el curso, tecnología, el curso. Nos sería más sencillo que nos dijese dentro de la tecnología todos los cursos que tenemos. Con lo cual aquí donde pone sin agregación clicamos y tendremos una serie de opciones que dependerá del tipo de dato que tengamos. Aquí por ejemplo podemos poner que nos cuente los cursos que hay, pero como ya tenemos una columna que no nos cuenta no haría falta. O podemos poner que nos ponga todos los cursos dentro de esa categoría en una misma casilla. Entonces podemos seleccionar la opción de valores separados por comas. Y entonces ya nos muestra aquí todas las categorías que tenemos y con todos los cursos que vienen. Y aquí con el número de cursos que tenemos. Aquí a la derecha podemos poner una serie de condiciones para que se cree el informe. Es decir, por ejemplo, en este caso podemos decir que nos seleccione solo la categoría de tecnología. Y aplicamos cambios. Y nos muestra solo los de tecnología. Si queremos incluir las subcarpetas, podemos incluir las subcarpetas que tenga esa categoría. Aplicamos y nos muestra las dos categorías que tenemos y todos los cursos que tiene. Podemos añadir cualquier tipo de condición dentro de todos los datos que podemos seleccionar para este informe. Los filtros serían los filtros que una vez que tenemos el informe creado podemos utilizar para filtrar esos datos. Lo mismo, podemos crear los filtros con todos los datos que podemos seleccionar para crear este informe. De momento no vamos a seleccionar ninguno, luego en otro ejemplo ponemos alguno. La clasificación, simplemente esto es para saber el orden en el que nos va a colocar la información del informe. Si ponemos, por ejemplo, recuento de datos, pues nos lo pondrá por recuento de datos. Si queremos que sea el nombre de la categoría, pues nos los ordenará por el nombre de la categoría. Y en vista de tarjeta nos mostrará cómo queremos que se muestre este informe en dispositivos que tengan una pantalla pequeña, como puede ser una tablet o puede ser un móvil. Entonces ya tenemos nuestro informe creado, le damos a vista previa y aquí tendríamos el informe. ¿Vale? Esto es un informe muy sencillito. Veamos a ver qué opciones tenemos aquí arriba. Tenemos audiencia. Audiencia es qué personas queremos que tengan acceso a este informe. Tenemos administrador del sitio, miembros de una corte, el rol del sistema, todos los usuarios o añadir un usuario en concreto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podemos aquí señalar que sean los gestores los que tengan acceso a este informe. Guardamos los cambios y ya tendríamos esto asignado. Podemos añadir usuarios manualmente. Buscamos aquí cualquier usuario y le podemos añadir. Y esto sería quienes pueden acceder a este informe. ¿Cómo sabemos exactamente qué personas son? Porque podemos poner gestores, pero no nos podemos acordar de quiénes son los gestores. Pues le daríamos aquí al botón de acceso y aquí nos mostraría toda la lista de todas las personas que pueden acceder al curso. Y luego tenemos la pestaña de planificación, que esto es una funcionalidad que yo creo que está muy bien, en la cual podemos planificar el envío de este informe. ¿Vale? Ponemos aquí un nombre del envío. Decimos cómo queremos que envíe el informe, si separados por comas, si en PDF, etc. ¿Cuándo queremos que comience el envío de estos cursos? O sea, de estos informes.
La recurrencia, si lo queremos diario, si lo queremos semanal, mensual o anualmente. Por ejemplo, podemos coger semanalmente. Luego aquí dentro de la audiencia que tenemos podemos decir que se lo enviamos a los gestores y aquí pues Juan Antonio pues que solo se meta para verlo, pero no recibirá este correo, ¿vale? Y luego aquí pues en el contenido del mensaje pues sencillamente pues podemos poner aquí un asunto del mensaje, informe cursos y aquí un mensajito de lo que le enviamos, por ejemplo. Y luego aquí en una opción avanzada podemos decidir qué hacemos con este informe si está vacío, por ejemplo. Si se envía un mensaje con el informe vacío, porque es un informe muy dinámico y que a veces pues tendrá datos y a veces no. Si se envía el mensaje sin informe, es decir, vacío totalmente, o si no se envía el mensaje, que puede ser una opción que no tiene sentido enviar un correo electrónico cuando no hay un informe que enviar. Le damos a guardar y ya tendremos aquí nuestra planificación para el envío de estos documentos. Una cosa buena que tiene es que podemos activar y desactivar esta planificación. Por ejemplo, si nuestro entorno es un entorno escolar y en los meses de verano pues nadie va a estar trabajando, pues podemos simplemente darle aquí y este envío semanal queda en suspenso. Y cuando volvamos a las clases en septiembre, pues lo volvemos a activar. ¿Vale? Y esto sería crear el curso. Crear el informe, perdón. Y ahora vamos a crear otro informe un poquito más complejo. Le damos aquí a nuevo informe. Y vamos a crear un informe sobre la finalización de los cursos. Lo que pretendemos es pues, que nos diga todos los cursos que tenemos, todos los estudiantes que están enrolados en los cursos y si han terminado o no ese curso, por ejemplo. Seleccionamos la fuente del informe participantes del curso. Esta vez vamos a dejar aquí marcado la casilla de incluir configuración predeterminada para que veáis cómo sale. Le damos a guardar. Y aquí por defecto, veis, ya nos vienen estas tres columnas predefinidas por defecto. Y aquí ahora podemos añadir toda la información que queramos. Por ejemplo, el nombre del curso si nos interesa, el usuario obviamente también. El método de matriculación, pues si nos da lo mismo, pues le clicamos aquí y lo borramos. ¿Qué más información queremos saber? Pues aparte del nombre del curso y el nombre de usuario, pues podemos incluir pues, la fecha de matriculación al curso. Podemos incluir también si ha finalizado o no. Es lo que nos interesa en este ejemplo de curso. Y cuándo lo ha finalizado. Entonces ya tendríamos aquí todos nuestros datos con todas nuestras columnas. En condiciones, pues ya por defecto nos vienen algunas puestas. Podemos quitar las que no nos interesen. Borramos y borramos. Podemos incluir la condición de que sea una categoría concreta, como hemos visto antes. Podemos seleccionar todas las categorías que queramos. Y podemos incluir las subcategorías. Vale, vamos a dejarlo que salgan todos los cursos. Ahora seteamos todo. En filtros, pues por ejemplo, vamos a quitar estas que no nos interesarían. Y vamos a seleccionar por curso, que si nos interesaría saber en un curso concreto, pues quién está matriculado y quién ha finalizado o no. Otro que podemos hacer es buscar por nombre de usuario. Por si queremos ver concretamente una persona, cuántos cursos está inscrito y si lo ha finalizado o no.
Y luego clasificación, pues lo dejamos así como te viene por defecto, que es el nombre completo del curso y el nombre completo del usuario. Y vista tarjeta, pues lo dejamos tal cual. Entonces le damos a vista previa y ya tenemos aquí nuestro informe. Podemos ordenarlo por las columnas, pues clicando en cada uno de los enlaces. ¿Vale? Nos pone por orden alfabético. Y luego los filtros que hemos aplicado, pues podemos hacer aquí y buscar aquí el nombre completo del curso, pues por ejemplo que ponga curso de ciberseguridad. Aplicamos y aquí nos muestra pues solo el curso de ciberseguridad y nos muestra los usuarios, cuándo se han matriculado y en este caso se han finalizado o no. Si tuviesen fecha de finalización, pues los tendríamos aquí. Y estos datos, pues aparte de hacer una audiencia, planificarlos y demás, podemos nosotros mismos exportarlos. Aquí abajo seleccionamos si lo queremos por un CSV, si lo queremos en Excel, en una tabla HTML, en Open Document o en un PDF. Seleccionamos PDF, le damos a descargar y se nos descarga el archivo. Y ya lo tendríamos listo para analizarlo, para distribuirlo entre quien queramos y demás. Obviamente los filtros que tenemos creados pues los podemos resetear y volvemos a la configuración inicial. Y esto es todo. Así funcionan los informes personalizados. Si queremos editarlos, pues le damos aquí a editar y podemos cambiar la información que tenemos aquí. Y ya está. Así de sencillo son los informes personalizados. Entonces, como conclusiones y para terminar este pequeño webinar, pues hemos visto que es una herramienta muy potente que permite crear informes sobre una cantidad de datos e información. Podemos seleccionar muchas fuentes de datos y dentro de esas fuentes de datos podemos seleccionar pues, prácticamente cualquier apartado de nuestra plataforma. Como hemos visto, son muy sencillos de crear, se pueden crear de forma muy dinámica, puedes crear nuevos, puedes modificar los que ya tienes, podemos ver quién ve esos informes, no solo quién tiene acceso, sino que podemos crear esos envíos automáticos para que le llegue puntualmente a la persona que tiene que ver esos datos. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este webinar y espero que os haya servido de gran ayuda. Hasta luego.